Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Esta tarde celebramos la segunda parte de la decimoquinta jornada de formación en hemofilia que organiza la Asociación Malagueña de Hemofilia. Esta tarde tenemos a tres ponentes que se trata de déficit congénitos raros de la coagulación. Son iguales que la hemofilia A y B, que lo dará el hematólogo Francisco José López Jaime, médico hematólogo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga. La segunda, buenas tardes, Frank. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Juan Antonio? Un- Buenas. La segunda charla es por el doctor Giovanni Fernández Bello, nuevas terapias en hemofilia. Llegamos al final de la meta. Él es investigador postural asociado, Unidad de Trombosis y Hemostasia del Servicio de Hematología del Hospital Regional Universitario de Málaga, por IDIMA. Buenas tardes, Giovanni. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Juan Antonio? Bueno, bien, bienvenido. Y por la Muchas tercera gracias. sería por la enfermera Beatriz Gago Caballero, digamos que es el rol de la enfermería en el manejo de la salud articular del paciente con hemofilia, coordinadora de enfermera de estudios clínicos, Data Manager, Servicio de Hematología e Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga. Bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Espero que esta tarde, pues nada, todas las personas que están conectadas, pues aprendamos un poquito más. Creo que se va a hablar de cosas muy interesantes y en primer lugar, pues deseando por mi parte de escuchar la charla y le paso la palabra al hematólogo Francisco José López. Eh, Fran, cuando tú quieres, pues tienes la palabra. Muy bien. Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Nada, lo que quiero dar las gracias en primer lugar es a la Asociación Malagueña de Hemofilia y en concreto a Juan Antonio García, ¿no? Por la invitación y por la presentación y por siempre estar ahí al pie del cañón. Este año, yo voy a hablar de un tema menos conocido, ¿no? Porque sí que es verdad que casi siempre nos centramos en los pacientes con hemofilia A y B, y luego hay un resto de pacientes con coagulopatías más raras, ¿no? Y que muchas veces se queda ahí en el olvido. Así que este año pues he querido darle un poco más de importancia y para que veamos todos que, bueno, no sé si decirlo ya o no, pero para que veáis que no es igual que la hemofilia A y B, ¿no? Hay vida más allá de la hemofilia A y B y es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, voy a empezar con un caso clínico porque siempre es mejor, ¿no? Es más ameno y en este caso es un chico de 20 años que es procedente de Alemania y que está en la costa, o sea, en la Costa del Sol, en Marbella en concreto, por turismo, ¿no? Pero tiene un traumatismo y tiene una fractura del radio, con lo que es valorado en las urgencias por traumatología y deciden que para ese tipo de fractura hay que hacer una intervención. Nos interconsultan cuando ellos, para entrar en el quirófano, le hacen un análisis y se objetiva que tiene una alteración en la coagulación. En términos médicos, eso sería un alargamiento del tiempo de cefalina, que está puesto ahí en color azulito, con un TTPA de 120 segundos con un ratio de 4.9. En este momento pues nos preguntamos qué hay que hacer con este chico, ¿no? Que tiene una coagulación tan alargada y que va a intervenirse en quirófano. Pues a esto es lo que vamos a dar hoy respuesta para que sepamos un poquito cómo lo vamos a hacer. Para ello, en primer lugar, vamos a definir qué son los déficits de factores de la coagulación, ¿vale? Como ya conocemos todos, ¿no? En esa asociación de pacientes, pues son enfermedades que se caracterizan por una hemorragia y que se hereda de generación en generación. Las más frecuentes, en primer lugar, son la enfermedad de von Willebrand, que es la coagulopatía
más común en la población, que se encuentra en torno al 1%, aunque en la mayoría de los casos es un trastorno leve, ¿no? Luego sí que está la hemofilia A, que la conocemos mucho más, ¿no? Que es cuando hay un déficit del factor 8 y tiene una incidencia de 1 de cada 5.000, 10.000 varones, y esto ya se considera que es una enfermedad rara. Y por último está la hemofilia B, que es el déficit del factor 9, que es aún más rara, porque se encuentra en 1 de cada 30.000 varones. Pero también hay una serie de diferencias entre ellas. En primer lugar, la enfermedad de von Willebrand tiene una herencia que es autosómica. ¿Esto qué significa? Pues que lo padecen tanto los hombres como las mujeres y se heredan también los hombres y las mujeres. Sin embargo, en el caso de la hemofilia A y B, es una herencia que se liga al cromosoma X y, por tanto, esto va a conllevar a que lo padezcan casi siempre los hombres y que lo porten las mujeres de generación en generación. Hasta aquí lo más frecuente, pero hoy el objetivo es hablar de aquellos déficits de factores más infrecuentes y los podemos dividir en dos grupos. Cuando solamente hay un déficit de un factor, que en este caso puede ser del déficit del factor 1 o del fibrinógeno, del factor 2, del 5, del 7, del 10, del 11 y del 13, o también cuando hay una combinación de déficit de varios factores, ¿no? Como el más frecuente es el déficit del factor 5 y del 8, y también el déficit de los factores de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y luego ya estaría una serie de déficits mucho más raros, como es la combinación de los factores 8 y 9, el 7 y el 8, el 8, el 9 y el 11, y el 9 y el 11. Y además, con respecto a la herencia de este grupo de enfermedades, también tiene una diferencia con las hemofilias A y B, ya que se hereda de forma autosómica, bien sea recesiva en la mayoría de ellos o dominante en el caso del déficit del factor 11 o del fibrinógeno, y, como ya hemos dicho, a diferencia de lo que ocurre con la hemofilia A y B, que solamente lo padecen los hombres, en este caso lo padecen tanto hombres como las mujeres, con lo que es una de las diferencias más. Como ya sabemos todos, ¿no? Porque somos unos expertos en enfermedades raras, ¿no? Cuanto más rara es la enfermedad, menos conocimiento hay, ¿no? Porque nos dificulta el reclutar pacientes, el describir sus características, así que es muy importante cuando esto ocurre participar y colaborar los diferentes hospitales para intentar analizar un mayor grupo de pacientes. En la tabla de la derecha podemos ver la incidencia desde el más frecuente, dentro de las patologías estas que son tan raras, al más infrecuente. El más común es el déficit del factor 7, que se encuentra en 1 millón de cada 500.000 habitantes, y en segundo lugar estaría el déficit del factor 11, que ocurre con una prevalencia de 1 de cada millón de habitantes. Luego ya sería el déficit del factor 1, del 5, del 10, el déficit combinado del 5 y del 8, el déficit del 13 y, por último, ya estaría el déficit del factor 2, que, como vemos, tiene una prevalencia de 1 de cada 2 millones de habitantes, y si pensamos, por ejemplo, en la provincia de Málaga, en la que no llega a los 2 millones, pues puede ser que en toda la provincia no haya nadie con un déficit del factor 2. Por su parte, ¿cuáles son las diferencias en la clínica, o sea, en las manifestaciones, en los síntomas de las enfermedades? Pues empezamos con el caso de la hemofilia A y B. Y como vemos en el cuadradito o en la gráfica, vemos que la clínica más frecuente en el caso de la hemofilia A, que se ve con las barras de color gris, es el sangrado en las articulaciones o los hemartros y los hematomas en los músculos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en los pacientes que tienen un déficit más infrecuente, que están representados con las barras de color blanco, en el que vemos que es más frecuente el sangrado de epistaxis y la menorragia en el caso de las mujeres. En esta tablita podemos ver cada uno de los diferentes tipos de déficit, el fibrinógeno, el 2, el 5, con cada uno de las manifestaciones típicas. Pero no me voy a enrollar a todo esto, y aquí vamos a ver ahora, a continuación, un resumen de los síntomas. La siguiente, por favor.
Ahí, perfecto. Entonces, las manifestaciones en general son menos graves que en el caso de la hemofilia y los pacientes sangran a menudo por las mucosas, como por ejemplo en las encías, como vemos en la imagen, o también en la piel. Pero es que además este grupo de pacientes se caracteriza porque pueden tener alguna trombosis, ¿no? Que sería justo lo contrario. Y esto ocurre en el caso de los déficits del fibrinógeno y también en los déficits del factor 7 y 11, aunque en estos dos últimos casos ocurre cuando se le da al paciente el tratamiento para evitar la hemorragia. También es muy importante en este grupo de pacientes las mujeres, ya que aquellas en una edad fértil hay que tener especial cuidado en el caso de las pacientes con déficit del fibrinógeno o del factor 13, porque pueden tener abortos espontáneos o un abrupto placentae. Y también justo en el déficit del 1 y del 13 hay casos en los que hay un defecto de la cicatrización. Pero no en todos los pacientes hay una clínica. Hay algunos, ¿no? Hay pacientes con un déficit de factores en los que no se manifiesta ningún tipo de clínica hemorrágica, que son aquellos casi siempre que tienen una herencia heterocigótica o en los casos del déficit del factor 11 o el factor 1. Con respecto a la gravedad de la clínica, bueno, en el caso de la hemofilia A y B está muy claro, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay una relación entre los niveles de factor que vemos en las analíticas con la clínica. Así, pues se caracteriza a una hemofilia grave cuando los niveles de factor son inferior al 1%, la moderada cuando está entre el 1 y el 5% y la leve cuando los niveles son superiores al 5%. También lo vemos bien en la gráfica de la izquierda, en el que vemos que a menor porcentaje de factor 8, o sea, cuanto más se aproxima a 0, mayor es el número de las hemorragias y viceversa. Pero esto también ocurre en los pacientes con déficit raro. Pues no siempre, ¿vale? Y para dificultarnos aún más el diagnóstico y el manejo de este grupo de pacientes, observamos que no hay una correlación entre los niveles de factor y la clínica. Por ejemplo, los pacientes con un déficit de factor 11 no hay ningún tipo de correlación. Con lo que podemos ver a pacientes que tienen unos niveles bajos, por ejemplo, de un 2%, que no sangran nada, y viceversa, un paciente con un factor 11 del 40% y que sangran mucho. Por lo tanto, no siempre podemos hacer una estimación de la clínica observando únicamente los niveles de factor. También, además, para clasificar la gravedad de la hemofilia, no es lo mismo que con el caso de la hemofilia A y B, en el que hemos visto que se separa entre el menos del 1%, entre el 1 y el 5 y más del 5%. Como vemos en la tabla de la derecha, objetivamos como en función de cada tipo de déficit, ese tipo de gravedad va a cambiar. Por ejemplo, la hemofilia moderada se encuentra con unos niveles de factor en torno al 20-40% en el caso del déficit combinado del 5 y del 8, y en el caso de, por ejemplo, del factor 5 es cuando este es menor al 10%. Por lo tanto, en función de cada tipo de factor habrá que ver esta tabla y objetivar qué tipo de déficit o qué tipo de gravedad de déficit tiene. Con respecto al diagnóstico, es algo que es complejo, como esta charla es en principio para pacientes o para estudiantes, no me voy a detallar mucho, ¿vale? Pero sí que para que entendáis un poco, lo que hacemos en el laboratorio es medir dos tipos de tiempo de la coagulación, lo que denominamos el tiempo de protrombina o el TP y el tiempo parcial de tromboplastina activada, que es el TTPA. Cada uno de ellos mide una parte de la coagulación. Ya sabéis algunos, ¿no?, que la coagulación se caracteriza porque hay una cascada de factores y se van activando unos a otros. Pues bien, en función de dónde esté esa alteración, se va a alterar un tiempo u otro. Así, por ejemplo, si tenemos a un paciente que sería el segundo cuadradito del esquema, que tiene un TP prolongado, pero con un TTPA que es normal, hay que sospechar que el paciente tenga un déficit del factor 7, del 2, del 5 o del 10. Y sin embargo, si el paciente lo que tiene es justo lo contrario, es decir, un TTPA alargado, pero con un TP
normal, habría que pensar que el paciente tiene un déficit del 8 o del 9, que es la hemofilia A y B, pero también hay que descartar que no tenga un déficit del 11, del 12, del 2, del 5 o del 10. Con todo esto, con ese análisis, pues se llega a un diagnóstico, ¿vale? Que lo veremos un poquito más adelante. Entonces, volviendo al caso clínico, ¿vale? Pues se trata de ese chico alemán, ¿no? El que tiene una fractura del radio, que hemos visto que tiene un alargamiento del DTPA. En primer lugar, pues podríamos decir que puede ser que esté con o que tenga una hemofilia A o B, ¿vale? Pero viendo ese esquemita, ¿no? En el que vemos que tiene un TTP alargado con un TP que es normal, pues hay que medirle una serie de factores. El 8, el 9, el 11, el 12, el 2, el 5 y el 10. En el caso de este chico, cuando evaluamos esta dosificación de factores, lo que objetivamos es que el que está abajo es el factor 11 con un 2%. Cuando le preguntamos al paciente por los antecedentes de hemorragia, pues nos dice que él nunca ha tenido ningún problema de sangrados y al ser un varón y no una chica, pues tampoco le podemos preguntar por la menstruación, que siempre es un dato que nos puede dar alguna idea, ¿no? Sin embargo, bueno, y además cuando le preguntamos también por sus padres, nos dice que es adoptado, por lo tanto, no conoce cuál es la historia hemorrágica de su familia. Así que, ¿qué tenemos que hacer en la cirugía? Pues eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Nos encaminamos ahora a la terapia en el tratamiento de la hemofilia A y B. Como ya sabéis, ¿no? En los últimos años, en el manejo de la hemofilia, pues ha habido un gran avance y han aparecido multitud de moléculas para el tratamiento de la hemofilia A y B. El más clásico es la terapia de reemplazo, que es administrarle al paciente el factor que le falta, viene el 8 en el caso de la hemofilia A o bien el 9 en el caso de la hemofilia B, pero en los últimos años han aparecido otro tipo de terapia que las denominamos como de no reemplazo porque hacen otra cosa. El que ya está comercializado es el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que mimetiza la función del 8, pero también hay otro tipo de fármacos que están actualmente en desarrollo, que ya lo visteis el otro día con la doctora Casilda Ortega y que hoy también os va a comentar un poco el doctor Fernández Bello, que van dirigidos bien contra el TFPI o contra la antitrombina o también incluso una terapia que puede llegar a ser la cura de la hemofilia, como es la terapia génica. Además, en el tratamiento de la hemofilia A y B, la farmacocinética es diferente. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Lo que hacemos es reponer los niveles de factor. Lo que conseguimos son picos de factor y bajadas cuando pasa un poco de tiempo y otra vez hay que administrar el factor para que aumente esos niveles. Sin embargo, en las terapias de no reemplazo no hacemos esas subidas y bajadas, sino que lo que hacemos es mantener al paciente en un nivel fijo, lo que sería como una aproximación de unos niveles de un 10%, y no se producen esas subidas ni bajadas, que también es muy importante. Y por último, la terapia génica, el objetivo es la cura de la hemofilia, con lo que se mantendrían unos niveles de factores normales. ¿Esto se ha conseguido en la terapia para las coagulopatías raras? Pues no. Lo único que tenemos a día de hoy para este grupo de enfermedades es lo que denominamos la terapia de reemplazo o sustitutivo. Y vamos a ir desde lo más específico, ¿vale? Lo que denominamos los concentrados de factor, a lo más general, ¿vale? Entonces, si nos falta un factor, lo lógico es que le pongamos ese factor que nos falta. Eso que denominamos concentrados de factor pueden ser de dos orígenes. Bien, un origen del plasma, que viene siendo de las donaciones de las personas que van a donar sangre y que de ahí se coge específicamente un factor. Hay 5 tipos: el fibrinógeno, el factor 7, el 10, el 11 y el 13. Como ya hemos dicho, como esto viene de las donaciones, existe la posibilidad de que haya una transmisión de una enfermedad que hoy en día la probabilidad es mínima por el gran número de análisis que se hace en este tipo de donaciones. Luego estaría los concentrados de factor que vienen
de ingeniería, lo que denominamos recombinante, que aquí sí que es verdad que no hay riesgo de transmisión de ninguna enfermedad, pero solamente existen dos, que son el factor 7 y el factor 13, con lo que nos quedamos un poquito cojo. Lo siguiente, ¿qué es? Pues son los concentrados de complejo protrombínico, que son aquellos que contienen 4 tipos de factores, el 2, el 7, el 9 y el 10. Y por último, ya estaría el que denominamos el plasma fresco, que esto viene ya directamente de la donación, que es coger el plasma del paciente y ahí están todos los factores. Tiene una serie de inconvenientes. En primer lugar, que sí que es verdad que como viene de donaciones, aunque pasa por un gran número de controles y de análisis, nunca existe el riesgo cero de que se pueda contagiar una enfermedad. Aparte, también la concentración de factores en el plasma es más pequeña, con lo que hay que administrar al paciente unas concentraciones o una cantidad de líquido muy grande, con lo que hacemos una sobrecarga de volumen, que eso es importante tanto para niños muy pequeños como para una población anciana que ya su sistema cardiovascular no funciona igual que en una persona joven, y por ello lo que recomiendan las guías es limitar el uso del plasma solamente en aquellos casos en los que no dispongamos de un tratamiento con un factor específico. Aquí en esta tabla os resumo, en primer lugar, los diferentes tipos de déficit de la coagulación. En la segunda columna vemos el tiempo o la vida media que dura ese fármaco en el cuerpo. Eso es muy importante porque en función de cuánto tiempo dure el fármaco en el organismo, habrá que darlo más o menos veces. Así, por ejemplo, el factor 7 tiene una vida media de 4 o 6 horas, que es el factor más corto, con lo que habrá que administrarlo varias veces en un día, y sin embargo el factor 13, que es el que tiene una vida media más larga, como vemos allí entre 9 y 12 días, pues se va a dar cada muchos días o incluso una vez al mes en el caso de la profilaxis. Luego, a continuación, nos viene el nivel valle que debemos alcanzar, que como vemos no es igual para cada uno de los factores, sino que hay una diferencia. Por ejemplo, en el factor 5 hay que mantener unos niveles por encima del 10%, pero por ejemplo, en el caso del factor 10 hay que ser más estricto y hay que elevar esos niveles superiores al 40% para que el paciente no sangre. En todos ellos se puede administrar el plasma fresco, y de los 5 tipos que hay concentrados de factor, como son el fibrinógeno, el 7, el 10, el 11 y el 13, podremos dar la molécula exacta de concentrado de factor. Aparte de los concentrados de factor y del plasma, podemos dar otro tipo de fármacos que no van a sustituir ese déficit que hay, sino lo que hace es una ayuda, lo que llamamos la terapia adyuvante, y son de 3 tipos. En primer lugar, uno que conocemos todos, que es el anchafibrin, ¿no? Es un nombre comercial, o el ácido tranexámico, que se puede usar bien por vía tópica, ¿no? Cuando una herida pues taponamos, o cuando hay un sangrado por la nariz, pues taponamos con el anchafibrin, o sino también por vía sistémica, que es bien en comprimidos o intravenoso. Esto sí que es importante para los pacientes, y es que no se puede dar el anchafibrin cuando tiene un sangrado por la orina, ¿vale? Porque lo que hacemos con el anchafibrin es que se forme un coágulo justo en la uretra, en la vía urinaria, y hacemos un taponamiento, y esto a la larga es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, siempre está contraindicado cuando el paciente tiene una hematuria, ¿no? Un sangrado por la orina. Y también hay que tener cuidado en los casos que se administra el concentrado de complejo protrombínico y el factor 11, porque también aumenta el riesgo de trombosis. Otro tipo de tratamiento para las mujeres en este caso es administrar un tratamiento de hormonas como los anticonceptivos orales, ya que estos van a reducir la cantidad de sangrado en la menstruación, y cuidado, ¿no? Cuando le vamos a colocar un DIU, porque existe el riesgo de un sangrado en la inserción. Y para aquellos pacientes que tienen un déficit de factores de la vitamina K, pues evidentemente podemos dar vitamina K para resolverlo.
Volvemos, por tanto, al caso del inicio, que era este chico de 20 años con una fractura del radio que tiene un déficit de factor 11 de un 2% y que tenemos que someterlo a la cirugía. ¿Qué hacemos en la cirugía? Pues para eso vamos a ver la siguiente tabla, ¿no? En la que nos dice el manejo tanto de la cirugía menor como de la mayor, como sería este caso, y se clasifican cada uno de los déficits. Si vamos al déficit del factor 11, nos recomiendan bien dar plasma fresco junto con el anchafibrin, o si no, podemos dar justo el concentrado de factor 11, aunque recordamos es mejor no dar el anchafibrin porque cuando se asocia aumenta el riesgo de sangrado. Bien, ¿qué hicimos con este chico? Pues lo que hicimos fue darle justo eso, el concentrado de factor 11 a dosis de 15 unidades por kilo y no se dio el ácido tranexámico para evitar que tuviera posteriormente una trombosis y todo fue bien. Y ya para acabar, como conclusiones o conceptos para llevar a casa, pues hay que decir que las coagulopatías congénitas que consideramos muy infrecuentes, ¿no? Son un conjunto de enfermedades hemorrágicas que no son iguales. A pesar de que lo metamos en el mismo saco, ya hemos visto que tanto la clínica como el diagnóstico como el tratamiento va a depender cada una de diferente forma, ¿no? Y los niveles valle que hay que alcanzar son diferentes entre una y otra. Y que, aunque al igual que la hemofilia A y B se caracterizan porque hay un déficit de un factor de la coagulación, tanto en la clínica, que ya hemos visto que sangran más por las mucosas y por la piel y no con hemartros, como su tratamiento, ¿no? En el que vemos que solamente podemos dar los concentrados de factor o incluso el plasma, ¿no? Que eso hoy en día en la hemofilia en países desarrollados es algo que no se ve, ¿no? Y que es parte de la historia, pues sí que se sigue empleando para este grupo de pacientes. También hemos visto, y es una cosa muy importante, es que hay una correlación pobre entre los niveles de factor en la analítica y la clínica de la hemorragia, con lo que no nos podemos guiar únicamente por los niveles de factor. También hemos visto que el diagnóstico es complejo, con lo que es necesario seguir el algoritmo que he puesto antes en la diapositiva. Y por último, pues que el tratamiento a día de hoy para este grupo de pacientes pueden ser de tres formas, bien los concentrados de factor, los concentrados de complejo protombínico o incluso el plasma fresco. Y como tratamiento adyuvante también podemos dar un antifibrinolítico, el anchafibrin, que es eficaz y seguro en este grupo de pacientes. Muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, aquí estamos. Muy bien, Fran, muchísimas gracias por tu charla, siempre genial, como todas. Tengo dos preguntas, ¿vale? Una de ellas es, los pacientes con déficit de factor 5 o 7 o pacientes con Von Willebrand tienen el mismo seguimiento en la consulta que un paciente con hemofilia B grave. Vale. Lo que va a depender es de la gravedad, o sea, no simplemente por la... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Sí. Digo, lo que va a depender es de la gravedad, no simplemente del tipo de la enfermedad, ¿no? O sea, como tú me has dicho, la hemofilia B grave justo en concreto, o sea, lo que sí que se va a aparecer es en la gravedad. Si un paciente es hemofílico grave, va a recibir el mismo tipo de seguimiento que una enfermedad de von Willebrand grave o un factor 13 grave, ¿no? Eso sí, pero sí es verdad que los leves por lo general pues se ven menos frecuentemente, ¿no? Porque se dan menos y la clínica es menor, ¿no? O sea, que no se va a diferenciar porque sea hemofilia A o B u otro, ¿no? Sino se va a diferenciar por cómo esté grave. Y en los graves a todos se ve igual. Vale. Y la otra sería, ¿crees que los nuevos fármacos que se están desarrollando para la hemofilia A o B, como los tratamientos subcutáneos que hay en estudio o ya están en el mercado, se emplearán en un futuro para estos tipos de patologías? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que nos la hacemos también los hematólogos, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, como ya explicó Casilda el otro día, vemos que los fármacos nuevos para la hemofilia A y B no van en concreto para el déficit del 8 o del 9, ¿no? Sino que a lo mejor va contra un inhibidor de la coagulación, como la antitrombina o como el TFPI o la
proteína C, o sea, que va por otro mecanismo que en principio debería también de actuar contra este tipo de déficit más raros. Es una cosa que estaría muy bien explotar. También sabemos que reclutar a este tipo de pacientes es muy difícil, ¿no? Por la población tan pequeña, ¿no? Con lo que hacer un estudio con ellos es muy complicado, pero sí que sería muy, muy interesante de mirar, y yo creo que sí, que llegará un día en el que empezará alguien a ponerlo y veremos que va bien. De hecho, por ejemplo, ¿no? En el caso del emicizumab, ¿no? Que es un anticuerpo, ¿no? Que mimetiza la función del 8, ya se está usando, ¿no? O ya se ha usado para pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que en principio sus niveles de factor 8 son normales, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que las moléculas nuevas, poco a poco, ¿no? Y conforme vayan saliendo al mercado y nos quitemos un poco ese susto, ¿no? Pues iremos incorporándolo a ese tipo de patologías más raras, que ya vemos que el arsenal es muy poco y hay pacientes que se sigue poniendo plasma que en comparación con la hemofilia AN, que el desarrollo es máximo, estamos muy, muy atrás, ¿no? Hay que darle un empuje a los nuevos fármacos. Vale. Y Fran, me llega otra. ¿Para cuándo para los pacientes de von Willebrand el tratamiento recombinante? Pues eso es una pregunta también muy buena, y en España aún no ha llegado y no hay fecha prevista. O sea, la última reunión que tuvimos, que fue hace unos mesecitos, no había fecha. O sea, sí que es verdad que tenemos ya ganas de que llegue el Willebrand recombinante, bueno, porque tiene unos datos de seguridad muy buenos, pero no hay fecha aún, ¿eh? O sea, todo depende del ministerio. Vale, muy bien. Pues bueno, doctor Muchas gracias. López Jaime, muchísimas gracias por tu charla, ¿vale? Y ahora Vosotros. sería el paso de el doctor Giovanni Fernández Bello con la charla Nuevas terapias en hemofilia. Llegamos al final de la meta. Tengo muchas ganas, Giovanni, bienvenido a nuestra jornada. Son 15 años ya consecutivos lo que la Asociación Malagueña de Hemofilia lleva apostando por esta jornada, y te damos la bienvenida por también tu incorporación al equipo y participar en nuestra jornada. La verdad que cuando me mandaste el nombre de tu charla, me quedé con muchas ganas de escucharla y demás, con ganas de que llegara el día, porque llegamos al final a la meta. Creo que eso lo llevamos escuchando muchísimos años, y nada, te paso la palabra y con ganas de escuchar tu diapositiva. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio, ante todo por dar las gracias a la Asociación Malagueña de Hemofilia por invitarme a estas jornadas, y también a ti en especial por tu invitación. Bueno, pues sí, pues es un nombre un poco raro, pero sí es que es verdad que llevamos mucho tiempo pues escuchando hablar de ese tipo de terapias, y bueno, sí es verdad que ha sido un cambio de paradigma importante, ¿no? En el tratamiento de la hemofilia, y seguro que todos los pacientes que nos están escuchando ahora mismo estarán de acuerdo conmigo, y la calidad de vida ha dado un cambio pues impresionante a todos los pacientes con estas nuevas terapias. Pero bueno, siempre nada es perfecto en la vida, precisamente, pero bueno, vamos a ver un poquillo precisamente de qué estamos hablando. Vamos. Entonces, vamos a hablar una pequeña introducción, vamos a hablar de las terapias avanzadas, vamos a hablar de las comorbilidades, que es algo muy interesante, que ahora, sobre todo que ha aumentado la esperanza de vida en los pacientes con hemofilia, pues es muy importante, porque esto sobre todo aparece con la vejez. Vamos a hablar de las portadoras de hemofilia y vamos a hablar del daño articular en hemofilia moderada y leve. Bueno, como sabéis, ya hemos hablado, o mis compañeros hablaron en la charla anterior, que es el sangrado articular es la manifestación clínica más frecuente en la hemofilia, y debido a sus consecuencias es el foco de atención en esta condición clínica.
Además está decir que las nuevas terapias, como son los factores de vida media extendida y las terapias no basadas en la administración de factor, se están traduciendo en una disminución drástica del número de sangrado en los pacientes con hemofilia grave, influyendo positivamente en la salud articular de este grupo de pacientes y, por supuesto, en su calidad de vida. Ya hemos hablado cómo se produce este proceso de sangrado, de inflamación, destrucción del cartílago, destrucción del hueso. Y, bueno, he querido coger esta figura de una publicación reciente de Cuesta, Barriuso y colaboradores que de una forma bastante gráfica nos habla de este círculo vicioso de sangrado, aumento de la sinovial. Este aumento del tamaño de la sinovial produce más sangrado y como es imposible disminuir ese aumento de la sinovial porque no hay fármacos que vayan a esa diana terapéutica que disminuya de una manera drástica y momentánea, rápida, el tamaño de la sinovial y su vascularización, pues lo único que da es pues, prevenir el sangrado para evitar que se produzca este daño articular que con el paso del tiempo va a ser cada vez peor. Dentro de las terapias avanzadas, ayer dijo la doctora Ortega, están las terapias no sustitutivas. Me quiero referir a ellas como a aquellas terapias basadas en la administración de moléculas que no son factores. También tenemos los factores de vida media extendida y de la terapia génica que, como dije anteriormente, han incrementado de una manera sustancial, importante, la calidad de vida de los pacientes. Vamos a seguir con ello. Vamos a comenzar hablando de los factores de vida media extendida. Sigue siendo una terapia sustitutiva, con lo cual sigue teniendo la problemática de la aparición del inhibidor contra el factor 8 o factor 9. Esto no lo ha eliminado este tipo de fármacos. La administración sigue siendo intravenosa, con lo cual está limitada en aquellos pacientes que tienen un mal acceso venoso, como pueden ser en el caso de algunos niños muy difíciles de pinchar, ancianos, algunas personas con cierta obesidad. Son capaces de dar, por supuesto, la capacidad hemostática, pero lo hacen con picos y valles. Es verdad que todavía está en discusión este tema de si los picos son necesarios en determinados pacientes con determinada actividad física más vigorosa, más frecuente. Pero bueno, esto aún está en estudio, pero sí es verdad que tienen picos y valles. Algunos fármacos no están autorizados aún por el momento para pacientes menores de 12 años, lo cual limita la utilización de sus ventajas en esta población de pacientes. En el caso de las terapias no sustitutivas, tienen grandes ventajas, por supuesto, debido a que no se basan en la administración del factor deficitario, pues por supuesto no vamos a encontrar el desarrollo de inhibidores contra el factor 8 y el factor 9. Otra ventaja importante es que es una administración subcutánea, por supuesto ya no depende de un acceso venoso y por supuesto es menos doloroso, lleva una complicación técnica mucho menor, incrementan la capacidad hemostática por medio de dos mecanismos, como dijo la doctora Ortega en la primera jornada, mecanismos directos como puede ser el Hemlibra, el MAMATE, o indirectos como pueden ser los inhibidores del TCPI o el RNA de interferencia como es el fitusiran, que lo que hace es disminuir la síntesis de antitombina. Como veis, todos están en fase 3. Si es verdad que falta un poquito, unos años en que salgan a comercialización, pero bueno, por el momento tenemos el Hemlibra y como sabéis ha supuesto un cambio importante en la calidad de vida de los pacientes que están con este producto. ¿Qué limitaciones, si podemos decir limitaciones? Es que me da un poco de vergüenza decir limitaciones porque ya es pedir demasiado, ¿no? Se me ponen los pelos de punta solo de pensar cómo estaban antes los pacientes y cómo están ahora, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que siguen apareciendo, aunque en un muy pequeño porcentaje de pacientes, anticuerpos antimolécula, es decir, anti-bevacizumab, anti-concizumab, etcétera, por mencionar alguna de ellas. Eso es algo inevitable. Recordad que son moléculas sintéticas, con lo cual el cuerpo de alguna manera las va a reconocer en
en algunos pacientes como proteínas extrañas, con lo cual va a producir anticuerpos contra estas moléculas. Estos anticuerpos, al igual que en el caso de la terapia con factor, puede ser neutralizante o no neutralizante. En el caso de estos anticuerpos neutralizantes, lo que van a hacer es evitar que estas moléculas sean eficaces, con lo cual hay que cambiar de molécula. Y en el caso de los no neutralizantes, lo que van es alterar lo que es la farmacocinética, dicho en otras palabras, el tiempo que está esa molécula dentro del cuerpo y está efectuando su efecto terapéutico. Otra desventaja, limitación, por decir de alguna manera, ya os digo que me da un poco de vergüenza decir limitación, pero bueno, otra cosa que es un poco limitante es que no normalizan la capacidad hemostática. O sea, es necesario, a pesar de que son muy eficaces para disminuir lo que es la tasa anualizada de sangrado, es necesaria una terapia combinada, ya sea con factor 8 o factor 9, agente de bypass, en el caso de este último, de con inhibidor, en el caso de que el paciente sufra algún sangrado intercurrente, que puede ser, por supuesto, en la mayoría de los casos de origen traumático, o si el paciente tiene que ser llevado a una cirugía, etcétera. Es necesaria la administración de esta terapia combinada con factor 8, factor 9 o agentes bypass. Esto, de hecho, ha supuesto que en algunos pacientes y en algunas condiciones se perciba un cierto incremento del riesgo trombótico en algunos casos, con lo cual hay que estar siempre atentos, vigilantes, tras la administración de esta terapia combinada y importante que tengamos conciencia de ellos. Por otro lado, no estamos hablando de la terapia génica, que ya habló el otro día la doctora Casilda. Las terapias no sustitutivas son tratamientos de por vida que, aunque son por vía subcutánea, muchos de ellos no. Por ejemplo, en el caso de Fitusiran es una vez al mes. En el caso del Imsuzumab, cada 2 semanas, por ejemplo, se puede poner, etcétera. Son tratamientos de por vida, son tratamientos crónicos, con lo cual el paciente tiene que estar pendiente de una adherencia para que estos tratamientos tengan la adecuada eficacia. Por otro lado, y por último, para no ser cansino, hay una dificultad para monitorizar la capacidad hemostática que viene derivada de la utilización de terapias combinadas, por ejemplo, en pacientes con inhibidor. Esos pacientes que son somatocirugía o es necesario aplicar o administrar agentes bypass en el caso de sangrados intercurrentes, no hay manera, o por el momento se está haciendo muchos estudios, se ha publicado mucho, pero no hay todavía una técnica estándar o estandarizada que nos diga cuánto agente bypass hay que administrar para que el paciente pare el sangrado, se controle el sangrado, pero que no tenga ningún evento trombótico. Con lo cual, esta es otra limitación que podría tener este tipo de terapia. Bueno, vamos a pasar a otro tema que me gusta mucho porque ha despertado muchísimo interés últimamente, y es el caso de las portadoras de hemofilia. En el caso de las portadoras de hemofilia, es verdad que probablemente debido a que un gran porcentaje de las pacientes son asintomáticas, hay cierto, por decirlo de una manera, no es descuido, pero sí cierta forma de olvido de que son portadoras de hemofilia y que en algún momento de su vida pueden ser sometidas a un tratamiento de urgencia, una apendicitis, van a tener descendencia, con lo cual es interesante que se haga un estudio genético, van a tener un parto, con lo cual hay que tomar medidas para que ese parto no sea riesgoso, con lo cual es importantísimo que las pacientes que sean portadoras de hemofilia, que desde el punto de vista familiar ya lo conozcan al menos, acudan a la consulta para que se les haga un diagnóstico completo para ver esos niveles basales, la respuesta a determinados factores, etcétera.
a determinados fármacos para que todo eso conste en su historia clínica y tras algún evento traumático o cualquier urgencia, esos pacientes puedan tener el tratamiento más adecuado y más eficaz y que tengan los menores efectos adversos posibles. Por otro lado, hay pocos datos sobre el grado de afectación hemostática que tienen este grupo de pacientes. Es un gran grupo de pacientes. Imaginaros que por cada paciente hemofílico o por cada paciente con hemofilia hay entre 3 y 5 pacientes portadoras de hemofilia. Es decir, estamos hablando de 500, 600, 700 mujeres como mínimo para empezar, pero no se conoce qué porcentaje de estas pacientes pueden tener algún riesgo de sangrado de cara a una cirugía, de cara a un parto o hasta qué medida incluso están teniendo sangrados que ella misma lo perciben como normal porque han nacido con esta condición clínica y no han visto otra cosa y no han podido comparar, por ejemplo, en el caso de las menstruaciones, no son capaces de darse cuenta que a lo mejor son más abundantes que de lo normal y quizás en algún momento puedan requerir tratamiento. Y, por supuesto, me vuelvo a repetir porque creo que es importante, es necesario que acudan a consulta para que se puedan diagnosticar y que conste todos sus datos en la historia clínica y que se pueda acceder rápidamente a estos datos y que no haya ningún imprevisto. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que se dice en el mundo anglosajón, hemofilia no grave. Eso es casi un anglicismo, pero que se está cada vez tomando más auge, más fuerza. Nos estamos refiriendo a la hemofilia moderada o la hemofilia leve, que también últimamente está atrayendo cada vez más atención. Cada vez se están publicando más datos sobre la problemática que pueden tener este grupo de pacientes, en los que no ha estado el enfoque sobre ellos, por supuesto, estaba más sobre los pacientes graves que tenían más morbilidad y problemas de sangrado y, por supuesto, perdonad que silencio el móvil, lo siento, se están viendo datos que pues llaman la atención. Aquí incluso en España hay dos trabajos que recuerde yo o que yo tenga conocimiento del Hospital La Paz en Madrid, de la doctora Álvarez y de la doctora Hortensia de la Corte, que nos hablan claramente de que estos pacientes presentan daño articular y en el caso, por ejemplo, del trabajo de la doctora Hortensia de la Corte nos habla de pacientes leves, porque su trabajo son creo que de 85 pacientes leves. Nos habla que el daño articular aumenta con la edad y disminuye, por supuesto, con el nivel de factor 8 o 9 que presenten basal estos pacientes. Es decir, hay bastante literatura, no bastante, no lo suficiente, pero ya bastante como para que nos comience a preocupar un poco este grupo de pacientes y que vayamos a buscar un poco información sobre ello. Debido a esto, nos hemos reunido un grupo de hospitales, hemos creado el grupo Mediterráneo, que quiero aprovechar la oportunidad para presentaros este grupo. Está compuesto por el momento por 2 hospitales españoles y que el objetivo es aunar esfuerzos y recursos para poder estudiar este grupo de pacientes. Aquí os muestro simplemente muy brevemente, porque a lo mejor hay personas que no conocen muy bien esta nomenclatura. Estos fueron los datos que presentamos en el Congreso de la SED, de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, en Barcelona, y aquí vemos claramente el GEDAS es un índice, se mide
a través de ecografía de las 6 articulaciones que más se afectan, que son codos, rodillas y tobillos. Y aquí vemos el GDAS, la puntuación. Mientras mayor sea esta puntuación, este número, mayor afectación articular tiene el paciente. Esto estamos hablando de un número total, estamos sumando todos esos puntuaciones que se está dando a cada articulación en cada paciente. Y aquí vemos que en la hemofilia moderada, por supuesto, está mucho más alta, es decir, el daño articular es estadísticamente significativamente más alto que comparado con la hemofilia leve. Aquí veis que todos los pacientes que incluimos con hemofilia moderada, el 100% de los pacientes tenían un GDAS mayor de 0, es decir, tenían daño articular, y aproximadamente el 50% de los pacientes con hemofilia leve presentaban daño articular. Es interesante, que aquí no está en esta diapo, pero es interesante recalcar que solamente los pacientes con hemofilia leve tenían articulación diana, es decir, al menos una articulación diana. Un 13% de los pacientes con hemofilia leve tenían al menos una articulación diana. Y es algo que nos llamó bastante la atención y preguntamos en el grupo cómo es posible que estos pacientes no estuvieran en profilaxis. Y es que, bueno, muchos pacientes, pues, obviamente nunca han visto el factor en su vida, porque la mayoría de los sangrados intraarticulares que se producen son subclínicos, no dan la cara. Y estos pacientes, por supuesto, la mayoría, el 100%, han rehusado pues, comenzar la profilaxis en aquellos casos que tenían un daño articular importante. Y vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de las comorbilidades en el campo de la hemofilia. Eso es un tema muy interesante porque se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, pero ahora toma toma más importancia debido a que tras la lluvia, por decir una manera, de todos estos nuevos fármacos que son tantos, que están hechos casi a la medida para cada paciente, se espera que la esperanza de vida de los pacientes con hemofilia se incremente de una forma exponencial, se incremente de una forma importante. Con lo cual, las comorbilidades que fundamentalmente aparecen o se recrudecen con el avance de la edad es algo que ya debemos comenzar a estudiar para intentar evitar que lleguemos a un estado de no retorno. Me gustó mucho este artículo que salió este año, creo que en mayo, que hace un estudio, es un grupo americano, hace un estudio en 69 pacientes y dividen estos 69 pacientes en dos grupos, pacientes que tienen entre 40 y 49 años y pacientes que tienen 50 o más años. Y aunque el grupo de pacientes de mayores de 50 años incluía una mayor proporción de individuos con enfermedad leve, porque, bueno, había muchos pacientes, es decir, son solo los pacientes que llegan tienen una esperanza de vida mayor, con lo cual encontramos en este grupo de pacientes moderados leves la proporción de pacientes con edades más elevadas. A pesar de eso, tenían peor calidad de vida que los pacientes que tenían entre 40 y 49 años y tenían más comorbilidades, hablando en términos de patologías o alteraciones relacionadas con el envejecimiento, y presentaban mayor artropatía. Un gran porcentaje de los pacientes en general, de estos 69 pacientes, era hepatitis C positivo, virus hepatitis C positivo. Casi la mitad tenía hipertensión. Esto es algo ya conocido, que los pacientes con hemofilia son propensos a presentar hipertensión. Tenían dolor articular era mayor en estos pacientes mayores o iguales a 50 años. El número de sangrados articulares y no articulares fue similar entre los dos grupos, a pesar de que el grupo de 40 a 50 años tenía menos edad. Fue muy parecido. El rango de movimiento igual, y el grupo de mayor edad reportó, a pesar de ser mayor proporción de moderados leves, reportó mayor dolor articular, mayor daño
quizás debido a que esos sangrados subclínicos que se producen en esta población de forma crónica, con el paso de los años, que esto lo demostró Hortensia de la Corte, con el paso de los años cada vez hay más daño articular, el GEDAS se incrementa más, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Y ya para finalizar, como conclusiones, tengo que deciros que las terapias avanzadas, por supuestísimo, han llegado para quedarse, han demostrado un gran avance y un gran beneficio para los pacientes con hemofilia, pero por supuesto, como en todo, son terapias muy nuevas, relativamente nuevas, aunque lleven ya más de 5 años, pero son relativamente nuevas. Esto en medicina es relativamente nuevo, con lo cual se requiere avanzar más en su estudio y en su comprensión. Es importante recalcar que hay daño articular importante en algunos pacientes con hemofilia moderada leve, con lo cual es recomendable, quizás, yo no soy clínico, pero bueno, desde mi más modesta y humilde posición, creo que hay que comenzar a ver el estado articular de estos pacientes para detectar aquellos pacientes que tengan un daño articular importante. Y, por supuesto, por último, se requiere un abordaje multidisciplinar en las portadoras de hemofilia para que no haya un rechazo de la enfermedad, para que se acerquen al hospital, para que quieran ser diagnosticadas y para que puedan ser controladas mejor de cara a cualquier evento de urgencia, cirugía, etc. Muchísimas gracias y aquí termino. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández Bello. Pues nada, tenemos varias preguntas. Empiezo con la primera. ¿Qué perspectiva tienes de la terapia génica de todo lo que has hablado? ¿Cuál crees que es el área prioritaria en la que se debería comenzar a trabajar primero? Bueno, a ver, la terapia génica no he hablado porque ya en la jornada anterior, la semana pasada, Casilda ya habló bastante de la terapia génica, de todos los ensayos clínicos que estaban en marcha, por eso no quise quitar tiempo de esto, pero sí que puedo decir que se está avanzando. Por ejemplo, he tenido contactos con personas, laboratorios que están diseñando Super 8, por decir una manera, para que aunque se llegue a niveles bajos de antígeno en el cuerpo, a nivel sanguíneo, este pequeño nivel de 8 que se llegue con la terapia génica sea capaz de casi normalizar lo que es la capacidad hemostática del paciente. Por otro lado, de las cosas que he hablado, yo creo que es muy importante, yo creo que es urgente. De verdad que el foco está muy dirigido hacia la hemofilia grave, está muy bien estudiada. Yo creo que ahí está muy bien que se siga por ese camino, pero sí que creo que deberíamos poner un poquito de atención a lo que es el mundo de las portadoras y a lo que es el mundo de la hemofilia moderada leve, porque la verdad a mí me sorprendió muchísimo lo de las articulaciones de Diana, algo que reportó la doctora Álvarez ya mucho antes y que a mí me sorprendió también, pero sí que lo pudimos comprobar en nuestro estudio, con lo cual yo creo que lo prioritario sería aunque sigamos enfocados en la hemofilia grave, que es importantísima, por supuesto, creo que debemos dirigir cierta atención al mundo de las portadoras y al mundo de la hemofilia no grave para no llevarnos a engaños y no llegar a un punto de no retorno. Eso es mi humilde opinión. Vale. Y después, nosotros también con la Federación Española, también trabajamos mucho con el tema de portadora que celebra en Málaga, digamos, varios talleres que han celebrado. Eh, ¿Cómo crees que desde la asociación se puede llamar colectivo para que acuda a las consultas para ver, que le hagan el estudio, para ver el nivel de factor que tiene, si necesita a lo mejor de pasar por consulta, digamos, a lo mejor una vez al año para que esté un poco más controlada? Eh, ¿Me podrías ayudar Sí, un poco a elucidar? Porque
Yo no soy clínico, ¿eh? Yo te lo digo todo con pinzas, quiero decir, yo es mi opinión humilde de todo esto. Yo creo que deberían pasar al menos una vez en su vida por consulta. Hay muchísimas portadoras que no han pasado nunca por consulta y deberían pasar por consulta para hacer un diagnóstico, ver el nivel de factor basal y al menos tener algo en la historia clínica para, si ocurre algún evento de urgencia, no a esa hora, pues ponernos a estudiar y mirar. Y, por supuesto, también el consejo genético a la hora de tener un niño, a la hora del parto, pues que estemos preparados, que no nos pille de sorpresa, porque sí sé que gracias a Dios no ha habido demasiadas sorpresas, pero sí que me han gustado historias de cosas que han pasado y es debido a esto, a que esa chica pues ha pensado que no era importante lo que tenía, porque claro, la mayoría son asintomáticas, pero de cara a una cirugía, de cara a un parto, de cara a situaciones que conllevan o contemplan un mayor riesgo de sangrado, pues no se van a comportar igual que se comporta el organismo en situaciones normales, donde comemos, cogemos el autobús, bajamos, es decir, no es lo mismo. Entonces yo creo que deberían acudir al menos una vez para que se le haga su historia clínica, se le miran, se determinen sus niveles basales y al menos tengamos eso en la historia. Al menos estén registradas y si hay que darle algún consejo, ya sea terapéutico o genético en un futuro, pues que ya estén ahí y estén registradas. Ya sabes que estamos aquí desde Málaga haciendo un registro de portadoras y pues si desde aquí sirve para llamaros y deciros veniros aquí para que estéis en este registro y poderos controlar y que estéis debidamente diagnosticadas, pues sería ideal, sería perfecto. Vale, mayormente también la pregunta iba para que, como sé que hay muchas madres que esto se va a quedar grabado y lo van a escuchar la charla, pues que sepa también que pueden acudir y demás. Y después también me ha llegado una pregunta, ¿vale? Por tu opinión, supuestamente con el nombre de tu charla, ¿no? Llegamos al final de la meta, ¿vale? Y me pregunta que ¿crees que la terapia génica será la cura definitiva ya en hemofilia? Que se apostará ya por la terapia génica para que sea lo que es la cura? Bueno, en estos momentos, por ejemplo, en la terapia génica del factor 9, sí es verdad que sorprende que en los estudios que se están publicando los niveles de actividad son bastante altos. Yo creo que se va a lograr lo mismo, quizás haya que hacer un cambio de metodología, un cambio de estrategia. Se están haciendo cosas nuevas y se están publicando en el campo de la hemofilia A. Y yo creo que sí, yo creo que con el tiempo llegaremos a tener una terapia génica totalmente eficaz, que sea perdurable en el tiempo y que se alcancen niveles hemostáticos de capacidad hemostática adecuada para que el paciente pueda tener unos niveles de, no lo sé, pero sería adelantarme demasiado, pero seguro que sí, de un 70 o un 80% quizás sí. No lo sé de un 100%, pero sí creo que sí. Con el tiempo yo creo, según viendo los artículos que están saliendo y las modificaciones que están realizando, yo creo que sí, yo creo que podremos llegar, podemos ser positivos. No te digo cuándo, eso sí que es imposible, porque no tengo una bolita mágica, una esfera de cristal, pero sí, yo soy muy optimista, ¿eh? A mí me dice que soy demasiado optimista, pero yo creo que sí, yo creo que llegaremos, yo creo que llegaremos a la curación. Muy bien, pues doctor Fernández, muchísimas gracias por tu participación en nuestra jornada. Y ahora llega el paso de doña Beatriz Gago. Ella es enfermera del Hospital Regional de Ensayos Clínicos y esta tarde nos habla del rol de enfermería en el manejo de la salud articular en el paciente con hemofilia. Beatriz, bienvenida Gracias, y muchas te gracias, Juan paso la Antonio. palabra. Pues nada, agradecer a la Asociación de Hemofilia un año más el poder contar conmigo. Para mí es un placer siempre poder enseñaros
todo lo que sé de enfermería asociado a este campo de la hemofilia. Y nada, como bien dice Juan Antonio, os voy a hablar del rol de enfermería en el manejo de la salud articular en pacientes con hemofilia. Este es el índice que voy a ir siguiendo. En primer lugar, pues bueno, la artropatía hemofílica, ¿cómo se produce? ¿No? Se produce pues por ese sangrado en la articulación, que principalmente son codos, rodillas y tobillos, ¿vale? Como podemos ver en la imagen de la diapositiva, lo que se produce es una inflamación de la membrana sinovial, ¿vale? Esto y a los depósitos de hemosiderina, esto hace que aumente las posibilidades de que se produzca un resangrado en esa articulación y por lo tanto se produzca más inflamación, ¿vale? Esto llega a desencadenar un círculo vicioso que hace que se agrave y que se convierta al final en una articulación diana. Cuando esa articulación se ve afectada, como podemos ver en la imagen que pongo a la derecha, ¿no? Se ve mucho la diferencia de una articulación normal a una articulación que ya tiene una artropatía, ¿no? Se pueden llegar a dar lugar a inmovilizaciones, incluso se pueden llegar a disminuir la movilidad y por tanto una buena movilización de la misma, ¿no? Provoca, por lo tanto, atrofia muscular y sobre todo, pues como he dicho, ¿no? En los casos más avanzados no se pueden llegar a movilizar bien, por lo que va a producir que esos pacientes no lleven a cabo, que tengan limitaciones para las actividades de su día a día y que por lo tanto disminuya su calidad de vida. ¿Cómo podemos prevenir esa artropatía en la hemofilia, ¿no? En las articulaciones? Pues sobre todo dice la bibliografía que se debe de iniciar la profilaxis, el tratamiento profiláctico a edades tempranas, sobre todo antes de las primeras hemorragias que se produzcan en las articulaciones. Como tratamiento coadyuvante, digamos, de esta artropatía hemofílica, como va a desencadenar dolor, se puede llegar a utilizar analgesia, que debe de ser prescrita por el hematólogo en este caso, rehabilitación y fisioterapia para mejorar esa movilidad. Y bueno, en los casos más extremos, pues cirugía, ¿no? Como son la sinovectomía o ya en un caso más extremo, reemplazo de rodilla o de cadera. El siguiente apartado, en cuanto al dolor crónico, bueno, estos pacientes, pues como ya se ha comentado, la principal complicación son las hemorragias articulares. Esas hemorragias articulares pueden desencadenar por esa inflamación que produce, como hemos visto, en lo sinovial y por esos depósitos de hemosiderina que se quedan ahí en las articulaciones, pueden desencadenar un dolor agudo, pero sobre todo crónico, porque se cronifica en el tiempo, porque ese daño ya es muy difícil de poder recuperar. Por eso se hace tanta importancia en su prevención, ¿no? En tener una buena profilaxis y una buena adherencia a la misma, ¿no? Ese dolor, pues bueno, suele afectar a los pacientes tanto física como anímicamente, ¿no? Porque, como hemos dicho, disminuye su calidad de vida porque le limita en las actividades de la vida diaria y no llevando incluso ni a poder realizarlas, ¿no? Como cualquier otra persona, ¿no? En cuanto al dolor crónico, podemos utilizar tratamiento farmacológico, como he dicho anteriormente, pero también desde la consulta de enfermería podemos proporcionarle medidas no farmacológicas, como son las denominadas con las siglas RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación,
¿vale? Para ayudarle en la medida de lo posible, junto con el tratamiento farmacológico, el aliviar ese dolor que puede llegar a producirse en la articulación. Bueno, a continuación vamos a ver qué intervenciones podemos hacer las enfermeras para manejar la salud articular en este tipo de pacientes. Bueno, como ya he dicho anteriormente, una de las complicaciones más frecuentes en la hemofilia son las hemorragias. Los sangrados en este tipo de pacientes, pues como ya he dicho, disminuyen la calidad de vida, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Prevenirla. ¿Cómo se previene? Con la profilaxis. La profilaxis es un tratamiento actualmente en la mayoría de los pacientes intravenosos, ¿vale? Es verdad que ya ha comentado mi anterior compañero, como Giovanni o Casilda, que hay mucho avance en el tratamiento, que hay nuevos tratamientos como son los subcutáneos o la terapia génica, ¿no? Que son los grandes avances y los más esperanzadores. Es verdad que en el mercado tenemos ya tratamientos subcutáneos como el Libra, pero no todo el mundo tiene acceso a ello. Por lo tanto, enfermería juega un papel muy importante en este campo porque tenemos que enseñar a tanto a las pacientes como a la familia a realizar el autotratamiento, porque es verdad que las primeras administraciones se hacen en el centro para un poco ver el adiestramiento de esos pacientes o familiares, ¿no? Pero luego después la idea es de que estos pacientes se independicen, o sea, que salgan, que no tengan que depender, ¿no?, de los hospitales para ponerse ese tratamiento, sino que cómodamente con un entrenamiento en nuestra consulta pueda llevarlo a cabo en casa, ¿no? Y bueno, se inicia a edades tempranas con los padres y luego después llega un momento en el que se le educa a esos niños para que puedan llevarlo a cabo ellos por sí mismos, sobre todo para darle dependencia y sobre todo se trabaja mucho esa adherencia, ¿no? El darle la importancia que tiene ese tratamiento profiláctico para que de una manera hacerle conscientes de que si se previenen esos sangrados pueden tener sus articulaciones sanas sin tener que llegar a esa artropatía, ¿no?, hemofílica y limitarle pues lo que es su calidad de vida, ¿no? También se le educa que si en algún momento tienen algún sangrado, ¿no?, por tema ya sea traumático, ¿no?, por algún impacto o bien sea espontáneo, sepan identificarlo y sepan actuar, ¿no?, que, bueno, pues que se administren el factor, que hagan reposo, incluso que inmovilicen durante unas horas la articulación, que se pongan hielo y que si tienen dolor que se administren esa analgesia, ¿no? Por tanto, le debemos de decir que el tratamiento profiláctico, el objetivo es prevenir esos sangrados. Preveniendo esos sangrados evitamos que se degenere y que se destruya ese hueso, ¿no?, que con el tiempo provocarían más sangrados, ¿no?, como ya hemos dicho, de no evitar que se tenga una articulación sana. Llevándose a cabo, pues, lo que he denominado antes la artropatía hemofílica, ¿no? Y además otras limitaciones funcionales que como pueden ser el dolor crónico, por lo tanto se debe insistir de que deben de ser adherentes a su profilaxis para evitar esas secuelas, ¿no? Sobre todo que estamos ahí para eso, para ayudarles a que tengan una buena adherencia y una buena calidad de vida en el futuro. En cuanto a la actividad física, pues bueno, todos sabemos que la actividad física tiene un riesgo de hemorragia importante, pero bueno, ya hay mucha evidencia en la que los beneficios son
mejores que su desventaja, porque fortalecen la musculatura, y el hecho de que se fortalezca la musculatura hace que la articulación definitiva esté más protegida, y esos microsangrados que se pueden llevar a cabo por las actividades del día a día, ¿no? Pues no sucedan y estén más protegidas, ¿vale? Tienen beneficios pues físicos, psicosociales, disminuyen las hemorragias, sus secuelas, ¿no? Es verdad que, bueno, que las actividades de contacto se deben de reducir, pero bueno, yo creo que se debe de llegar a un consenso, y eso es lo que se está intentando ahora, ¿no? El personalizar el tratamiento de acuerdo a la actividad física del paciente, y que pueda llevar a cabo esa actividad sin riesgo de sangrados. Aunque el riesgo nunca es 100% seguro, pero bueno, se intenta de que porque al fin y al cabo el cuadro que pongo ahí de los deportes recomendados, que es natación tal y cual, al final el paciente con hemofilia, sobre todo los adolescentes y los niños, lo que quiere es jugar al fútbol. Es verdad que no se le debe de prohibir, pero sí es verdad que se debe de llegar a un consenso con el equipo de hematología, y acordar que se adapte esa profilaxis a los días que tiene fútbol, por ejemplo, ¿no? En los niños, pues eso, utilizar la protección si es necesario, pues por ejemplo, si van a coger los patines, ¿no? O la bici, que se pongan el casco si es necesario, pero bueno, al final yo creo que se debe normalizar y hacer como cualquier otro niño, siempre haciéndole hincapié que si va a realizar esa actividad coincida con su profilaxis, y que se la administre pues entre 1 hora y un par de horas antes para que esté cubierto. Sobre todo intentar que esos niños se marginen, ¿no? Y se sientan aislados por el hecho de no practicar esa actividad, ¿no? Sobre todo en el cole. Otro punto muy importante para la salud articular es la nutrición y el peso saludable, ¿no? Como todos sabemos, el sobrepeso no es bueno para nadie, ¿vale? Pero en hemofilia, sobre todo menos, en cuanto a tener una buena salud articular, porque limita los movimientos, ¿vale? Nos puede dar más dolor en articulaciones como rodilla y tobillo, porque sobre todo son las articulaciones que principalmente sostienen el peso de nuestro cuerpo. También aumenta el riesgo de generar articulaciones dianas, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, como ha hablado Giovanni, de las comorbilidades, ¿no? De estos pacientes cada vez son más longevos, ¿no? Tienen comorbilidades que tienen las poblaciones que no tienen hemofilia, y entonces si aparte le añadimos el sobrepeso, pues claro, aumenta el riesgo pues de diabetes, hipertensión, colesterol y demás. Aparte, desde la consulta de enfermería también le tenemos que dar educación de que sigan una dieta saludable, ¿no? Que también tomen alimentos ricos en hierro y vitamina K, que también va a ayudar a que esas articulaciones estén más sanas, porque la vitamina K también actúa, como ya sabemos, en esa coagulación, y puede ser beneficioso para que esos microsangrados no se lleguen a producir. Y por último, en cuanto al calzado adecuado, bueno, pues yo creo que esto lo tenemos un poco olvidado como recomendación, porque el hecho de llevar un buen calzado con una buena amortiguación y una buena suela puede evitar que esas ondas que se generan con el impacto, ¿no? Cuando damos la zancada en el suelo, sea menor, y por lo tanto se eviten esos microsangrados que pueden afectar a la articulación del tobillo. Por lo tanto, cuando vamos a hacer ejercicio de impacto, ¿no? Es importante que
que tengamos un buen calzado para evitar esos microsangrados, ¿no?, que se pueden llegar a producir. Y bueno, por último, dejaros la bibliografía y nada, que muchas gracias por vuestra atención y quedo a las preguntas y dudas que tengáis para mí. De todas maneras, dejo el mail también por si alguien pues tiene alguna duda que no quiera comentar por aquí y me la quiere hacer por privado, pues estoy disponible para lo que necesitéis. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Pues Nada. mira, comienzo con la primera pregunta. ¿Los pacientes con artropatía crónica tienen un programa adecuado de hábitos de vida saludable o adherencia al tratamiento en la consulta? Bueno, hay de todo, creo. Sobre todo adherencia, ¿no? Es lo que yo veo más deficitaria, ¿no? Es verdad que con los grandes, o sea, con los nuevos avances, ¿no?, de la terapia subcutánea y demás, a lo mejor sí es verdad que los pacientes están más concienciados porque, claro, el emicizumab hace un anticuerpo monoclonal, ¿no? Si no tiene una buena adherencia, al fin y al cabo, pues puede ser que tengamos que hacer otra vez la dosis de carga y demás y se conciencian un poco, ¿no? Pero es verdad que hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar más este tema en los pacientes, ¿no? Tanto la adherencia como la salud física, ¿no? La actividad física y la dieta. Y los estilos de vida saludables, vaya. Vale. Y después nos han escrito, dice, un adolescente de 13 años con profilaxis cada 72 horas realiza actividad física 3 veces a la semana, haciendo pues abdominales, ejercicio de barra con su propio peso, y él quiere saber si este tipo de ejercicio puede realizarlo estando en profilaxis. Él me escribe comentándome que el tema del CrossFit, esto que está muy de moda, pues le encanta, pero él lo que hace es, digamos, los ejercicios abdominales, flexiones. El único peso que levanta es en la barra, digamos, su propio peso a levantándose. Entonces, pues como le gusta, le encanta, no ha tenido todavía ninguna molestia en articulación, pues está un poco asustado, como diciendo, ¿sigo? ¿No sigo? Me acordaré a lo mejor dentro de 5 años, pues no verlo realizado bien, de vez de tres hago una vez. Te comento un poco todo lo que él nos ha escrito en el email, ¿vale? Vale, bueno, yo creo que este estudio habría que estudiarlo, ¿no?, desde la consulta y con el hematólogo, ¿no?, también para un poco ver su farmacocinética, ¿no?, que no lo he comentado, pero también es importante, ¿no?, para individualizar el tratamiento, aparte de que haga ejercicio o no, ¿no? Yo creo que se le debería de personalizar, ¿no?, esa farmacocinética, porque claro, dependiendo de cuánto tiempo le dure el factor en sangre, porque no a todo el mundo le dura el mismo tiempo, pues en función de eso, adecuar si esa profilaxis es adecuada para esa actividad física o no, ¿no? Yo lo que aconsejaría es que si realiza esa actividad física, la realice el mismo día que se administra el factor, como he dicho, un par de 1 hora o 2 horas antes de realizar ese ejercicio. Y si, por ejemplo, tiene el CrossFit el lunes, el miércoles que no le toca la profilaxis, tiene también CrossFit, pues intentar... Claro, es que hasta el jueves no le tocaría porque son 72 horas. Entonces, claro, intenta a lo mejor cambiar el CrossFit a los días de la profilaxis o eso, o hablarlo con su hematólogo para que
le ajuste la profilaxis o le diga, o que utilice, por ejemplo, hay aplicaciones, ¿no?, que te dicen más o menos los niveles de factor en el que juegas, ¿no?, en función de la farmacocinética que te hagamos en el hospital. Eso también sería una opción. Vale, y Beatriz, es una pregunta de la semana pasada que nos ha llegado. Es un chico que, que acaba de llegar a regional y escuchó la charla de Adrián, que cómo puede tener algunas de las aplicaciones que le digáis ustedes, algunas que otras, para el control de las dosis que se pone, el seguimiento de la profilaxis apuntado, y sobre todo que le llamó mucho la atención que hablaban como que hay una barra que dice el tanto por ciento de factor que tenemos, o lo de la pila que se mencionó. No sé si tú como enfermera le puedes decir algo, supongo que será pues, no sé, intentando llegar a la consulta o intentar de buscar por la séptima planta, no sé qué le puede comentar La para... idea es que ese tema lo está llevando ahora más Adrián, entonces pues que se pase allí por la séptima y o pregunte por Adrián y por mí, y por si no está Adri yo lo localizo y él le aconsejará de la aplicación, si tiene hecha la farmacocinética o no, si no la tiene hecha pues acordamos una fecha y se la hacemos y ya pues le activamos la aplicación. Yo sé que Adri ahora está más con Florio, pero bueno, podemos llegar a ver otras aplicaciones si él tiene otra información Ujú. o tiene curiosidad por alguna otra, pero sí, vaya, en principio Adri se está encargando de eso y podemos ayudarlo si se viene por allí por la séptima, claro. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Ya no tengo más preguntas. Nada, Y ahora, pues, como comenté al principio, me gustaría realizar una pregunta en conjunta, porque nos gustaría, pues, un poco desde la asociación, pues, ver la opinión de ustedes por si podemos ayudar, ¿no? Entonces, trataría de que qué se podría mejorar o incrementar en el servicio de hematología, y si la Asociación Malagueña de Hemofilia puede ayudar a incrementar esa mejora, por si podemos, no sé, de qué forma, pues apoyar al servicio e intentar pues de mejorarlo. No sé si tenéis alguna idea y si desde la asociación pues podemos aportar pues el esfuerzo, un granito de arena o no sé, ya me comentáis. Muy bien. Muy bien, Juan. Nada, pues vamos, por si queréis, yo empiezo, ¿no? Vamos por orden de las charlas. En primer lugar, lo que quiero dar es la felicitación tanto a Giovanni como a Beatriz por las charlas tan estupendas. Y me gustaría de decir un par de cosas, vamos, antes de responder a la pregunta, ¿vale? Porque va en coincidencia con las preguntas que se le han hecho a ambos y muy rápido, ¿vale? Con respecto a las portadoras, yo animo, como bien ha dicho el doctor Fernández Bello, que acudan a la consulta, por lo menos para tener un estudio, porque muchas veces nos encontramos con sorpresas después de una cirugía, incluso a lo mejor una cirugía que no es algo urgente, sino simplemente una cirugía estética, ¿no? Y que luego pues acaban ingresadas en la UCI, ¿no? Por hemorragias que son muy graves, no solamente en portadoras, sino en cualquier tipo de pacientes con coagulopatías, ¿no? Entonces sí que es verdad que tener una revisión con su hematólogo y tener o sea, y saber en qué fase está, siempre es bueno, y siempre que se vaya a someter a cualquier tipo de intervención, aunque sea algo muy suavecito como una biopsia, siempre antes por la consulta de hematología. Y también por la pregunta que le habéis hecho a Bea, a mí me gustaría decir que yo como hematólogo, ¿no? Y como ya me ha remitido a mí, yo creo que sí, ¿no? Que un paciente, y más en su paciente joven, debe de tener una actividad física, y si a él le gusta, por ejemplo, algo más de peso, pues se puede ajustar
aprovechar, como bien ha dicho Bea, ¿no? Los días de factor para hacer ese ejercicio. O sea que siempre es bueno potenciar la actividad física, porque se ha visto en multitud de estudios que cuanto mayor es la masa muscular, más protegida está la articulación, menos hematomas y a la larga menos artropatía. Así que por mi parte, sí. Y con respecto a las aplicaciones, como bien ha dicho Bea, que se acerca un día por la séptima planta, que vamos, que aquí estamos. Y ya, ahora sí, con la pregunta que tú nos has hecho, Juan, yo creo, que la Asociación de Pacientes de Hemofilia de Málaga sois una de las asociaciones que más trabajáis y más aportáis, ¿no? Y más nos hacéis llegar, o sea que ya partimos de una base muy, muy grande. Pero como siempre se puede pedir más, pues voy a pedir más, ¿no? Eso es como la carta de los Reyes Magos. Yo creo, vamos, que sí que es verdad que estamos ahora en un momento de auge, ¿no? De la hemofilia en Málaga, con lo que me gustaría contar mucho, ¿no? Con vosotros, ¿no? Para el tema, por ejemplo, de la investigación, ¿no? Que lo está liderando el doctor Fernández Bello y el doctor Montaño, ¿no? Con lo que siempre viene bien contar con vosotros. Luego también yo creo que una parte muy importante y que lo veo, ¿no? Es el tema de la salud mental, ¿no? En todos los pacientes en general, pero también en los pacientes con coagulopatías en particular, con lo que igual podemos animar, ¿no? A tener algún profesional de la salud mental, ¿no? Para ayudar en ciertos momentos de la vida a los pacientes. Y yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Porque ya tenemos el tema de la fisioterapia, ya tenemos el tema de la dietista, ya tenemos también el home delivery, o sea que hemos avanzado mucho, y yo creo que estos dos retos pues pueden ser para los próximos años. Muy bien. Sí, bueno, por mi parte, que ahora me toca a mí. Bueno, yo pues nada, suscribo lo que ha dicho el doctor López Jaime, estoy totalmente de acuerdo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Me parece súper importante el link o el enlace que se establezca entre el hospital y entre la asociación, porque es un link importante, porque sois parte de los enfermos, con lo cual conocéis muchísimo las peculiaridades o las particularidades de lo que es vivir con hemofilia, con lo cual eso nos acerca muchísimo si nos servís de enlace con el resto de pacientes, y nos dais una visión de cuáles son sus problemas, dónde están sus inquietudes, sus dudas, y por supuesto siempre pueden trasladar estas dudas que vengan aquí, que están súper invitados a venir, y que aquí estaremos para apoyarles y para dar respuesta a cualquier duda que tengan. De cara a las portadoras y a los pacientes con hemofilia moderada leve, ya os he comentado que tenemos 2 estudios abiertos, y bueno, sería muy interesante que pudieran acudir a consulta. Ya habilitaremos de alguna manera, alguna forma que se puedan poner en contacto con nosotros para citarles, y que bueno, la ciencia es algo que se nutre de los datos, y es importantísimo imprescindible la participación del paciente, la colaboración del paciente para poder recoger sus datos y poder hacer los estudios y poder sacar conclusiones que reviertan en su calidad de vida y en el conocimiento de mucho mejor de su patología, para dar un mejor apoyo para que puedan vivir con una mejor calidad de vida y tengan una experiencia de vida cada vez mejor y más parecida a la de una persona sin ninguna patología. Bueno, yo por mi parte, pues nada, yo me sumo a mis compañeros. Es verdad que la Asociación de Hemofilia de Málaga está siempre apoyando y a este colectivo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, hace mucha formación y muchas actividades para ellos, pero yo creo que deberían de luchar también un poco más por tener una consulta de enfermería, que no tenemos, que bueno, que estamos de referente ahí las enfermeras de ensayos, ¿no? Que somos actualmente 4, pero que al fin y al cabo no tenemos un espacio, ¿no? O una zona donde podamos trabajar con estos pacientes y hacer
pues cosas de enfermería, ¿no? Que yo creo que sería importante hacer con estos pacientes de coagulopatía y poder pues dar todavía más importancia, hacer más investigación de hemofilia con un papel de enfermería, ¿no? Y para mí esa es mi mayor ilusión, que desde que llevo 7 años trabajando en este colectivo, pues todavía no llega como, ¿no? Como ese, es verdad que el hospital, pues la infraestructura es la que tenemos, ¿no? Pero vaya, a mí me gustaría que pudiera ser un sueño cumplido para el 2023. Muy bien. Pues nada, Beatriz, yo me sumo también a lo que tú pides porque creo que del colectivo que represento me lo piden, porque yo sé que las cuatro ofrecéis a ayudarnos en cualquier momento y demás, pero sí echamos de menos pues que sea en un tipo de consulta, no sea a lo mejor en la sala de reuniones de ustedes, la séptima planta y demás, que nos atendéis fabulosamente, que no tenemos queja ninguna, pero bueno, es algo para el 2023 que me voy a apuntar y ya pues desde luego que en el 2023 tenía muchas ganas y en el 2023 pues me voy a ver mucho por la séptima planta pegando en las puertas para reclamar lo que nos queda porque creo que el servicio es fantástico y simplemente ya solo pues daros las gracias a los tres por participar en la jornada de formación en hemofilia. Son 15 años consecutivos. A mí, Beatriz, creo que son 7 años ya lo que llevo presentando las jornadas que me tocan, que no me hacen mucha gracia por mis nervios, pero bueno, lo tengo que hacer y ahí estamos. Daros las gracias a los tres por participar. La semana pasada no pude asistir por cosas personales y también darle a ellos tres las gracias por participar y agradecerle al Ayuntamiento de Málaga, al Hospital Regional de Málaga, a la industria Takeda, Sobi, Novo Nordisk y Roche, que con ellos pues también es posible de haber realizado estas 15 jornadas de formación en hemofilia y que esto queda grabado pues para seguir yendo pues como que los pacientes lo vean, los estudiantes cuando vamos a la universidad y demás pues llevamos los vídeos y hablamos de lo que es la hemofilia, intentamos de que cada vez la hemofilia pues se conozca más y se escuche más. Y simplemente pues nada, muchísimas gracias a la audiencia también por estar ahí. Y el año que viene pues espero que sean las 16 y si soy yo bien y si no pues será otra persona. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres y a todos.